El domingo pasado empezamos una serie acerca de cómo Dios crea la iglesia y dijimos que esta serie va a ser bastante interesante y bastante provecho para nuestras vidas por el hecho de cómo el Señor hace una transición desde el antiguo pacto, Antiguo Testamento, al nuevo pacto. Y ese libro de Hechos, donde es esa pieza fundamental que está en medio para unir ambos pactos o ambos testamentos, el antiguo con el nuevo. Vimos el domingo pasado, ¿verdad?, cómo el Señor estuvo dando dos recordatorios a sus discípulos, a sus seguidores, de cómo ellos debían de continuar el Evangelio, de cómo ellos debían de continuar las buenas nuevas. Y hablábamos y mirábamos los primeros versículos. Lucas escribe Hechos y lo dirige a Teófilo, a esta persona que andaba buscando acerca del Evangelio. Pero también para nosotros ver cómo el ministerio del Señor Jesucristo fue real, fue verdadero, empezó a enseñar y decíamos, Él empezó a enseñar, pero no ha terminado. No ha terminado de hacer la obra que Él está llamado a hacer y ahora tal vez no lo está haciendo de una forma terrenal, ahora en la tierra, sino que lo está haciendo a través de la iglesia, a través de sus discípulos, a través de los que ha escogido y llamado para salvación. Y pónganse a pensar en esto, un libro que nos sirve de transición. El Señor Jesucristo, Él tiene la autoridad, Él está enseñando, pero luego, ¿a quién la delega? A los apóstoles, muy bien, a los apóstoles, aquellos que Él había reunido en cierta ocasión y empezó a trabajar con ellos, a enseñarles, a prepararlos. Y ahora el poder que Él tenía pasa a los apóstoles y luego a los demás discípulos, y por lo largo de los siglos miramos cómo nosotros también estamos llamados a continuar esta obra de Cristo. Como les decía, va a ser una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero también es una transición entre Israel y la iglesia. Muchos confunden que la iglesia ha sustituido de alguna manera a Israel y esto no es así. Si nosotros leemos cuidadosamente las Escrituras, la Biblia dice que Israel en este momento está en una rebeldía. Es el pueblo escogido de Dios, pero está en una rebeldía. Pero a causa de esa rebeldía de Israel, porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A causa de esa rebeldía de Israel, Romanos 9 y 11 enseña que los gentiles, usted y yo, de todas las generaciones, han tenido la oportunidad de pertenecer a la iglesia gracias a Cristo. Y eso es sorprendente porque nosotros estudiamos la historia en el Antiguo Testamento, ahorita estamos estudiando Reyes, cómo ese pueblo va tomando fuerza, va formándose, pero desobedecen al Señor. Llegan a tal punto de ignorar la profecía suprema del Mesías. Entonces va a ser interesante poder entender esa transición. La iglesia nadie lo esperaba, incluso ni los ángeles sabían acerca de ese movimiento de Dios. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, crea la iglesia a través del Espíritu Santo. Y también miramos el Espíritu Santo, se lo dije el domingo pasado, ¿verdad? No funciona de la misma manera que funcionaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento venía y moraba personas, permanecía en algunas personas, pero para capacitarlos para una obra en específico. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, y bueno, vamos a ver en el libro de Hechos, que dice, hay una escena que donde unos hombres creen en el Señor Jesucristo, pero Pedro, tiene que viajar a visitarlos, y él impone manos sobre ellos, y hasta ese momento el Espíritu Santo viene sobre su vida. Entonces, es un periodo de transición. Hoy en día las cosas no se hacen tal cual se hacen en Hechos, pero sí tenemos una enseñanza para nuestra vida. Les voy a invitar a que me acompañen en el libro de Lucas, antes de pasar a Hechos, Lucas capítulo 24. Vamos a leer unos versículos referentes a lo que vamos a ver esta mañana a través del libro de Hechos. Pero antes, Lucas capítulo 24, versículo 50. Lucas capítulo 24, versículo 49, vamos a leer. El Señor Jesucristo resucita después de haber muerto por 3 días y se aparece a sus discípulos y les dice en el versículo 49, he aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado. La promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que sean investidos o hasta que reciban el poder desde lo alto. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Así cierra el libro de Lucas, así concluye este evangelio. Pero ahora miren conmigo el libro de Hechos, que esta introducción que está escribiendo Lucas para Teófilo sirve como, en cierta manera, como un traslape de lo que dijo en Lucas con lo que está diciendo ahora. Y no es que repite porque se le olvidó, sino que está tratando de unir, y esto nos va a servir bastante, tratando de unir los dos libros, Lucas con Hechos. Mira que dice el versículo 6 de Hechos 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes o a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero sí recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron o vinieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos, hermanos. Padre eterno que estás en los cielos, bendito es tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Gracias por este libro de Hechos, para poder ver, Señor, la obra de Jesucristo continuada a través de los apóstoles, mediante la fuerza del Espíritu Santo, Señor. Y también como nosotros estamos llamados, Señor, a continuar esta gran labor, a continuar esta gran misión de poder ser testigos y portadores de tu gloria, Señor, de tu evangelio. Bendito sea, Señor, porque tu obra es grande y maravillosa, y lo que has hecho con nosotros es pura gracia y misericordia, Señor. Gracias te queremos dar, Señor, por este tiempo. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para poder entender y recibir tu palabra y poder adorarte, Señor, a través del estudio diligente de tu palabra. Obra en nuestra vida, Señor, y que el Espíritu Santo nos enseñe tu palabra. Bendito sea, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sin duda alguna, lo que el Señor quiere hacer a través de sus discípulos es motivarlos. Y este libro de Hechos pareciera este capítulo como una gran antesala antes de que venga el Espíritu Santo. Y pasan diferentes cosas que realmente estamos viendo poco a poco. Domingo pasado, versículos 1 al 5. Hoy vamos a estudiar del versículo 6 al versículo 11. Pero vamos viendo cómo realmente el Señor tiene el cuidado para que su iglesia comprenda las cosas, cómo sucedieron de una manera correcta, cómo sucedieron de una manera milagrosa, obrando el Espíritu Santo a través de ellos, pero cómo en cada palabra de la Biblia nosotros podemos encontrar también el consuelo y la esperanza y motivación para nuestras vidas. Domingo pasado dijimos, los primeros 5 versículos nos enseñan dos recordatorios de la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Y vimos su ministerio y su promesa. Y miren cómo empieza el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahí sacamos una aplicación importante, ¿verdad?, para nuestra vida. Antes de querer enseñar, debemos hacerlo primero nosotros. Antes de querer enseñárselo a los demás, modelarlo a los demás, hay que vivirlo en nuestras propias vidas. Y eso fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dice que Él comenzó y todavía no ha terminado. Él está orando en nosotros y a través de nosotros. Y eso es lo que enseña el libro de Hechos. El versículo 2 nos menciona a aquellos que fueron escogidos, a los apóstoles. Y nosotros vamos a ver a lo largo del libro de Hechos que va a haber una diferencia entre apóstoles y discípulos. Discípulos eran todos aquellos creyentes, seguidores de Cristo, pero apóstoles eran estos especiales que el Señor había reunido, había preparado y había capacitado directamente para este tiempo, para que fueran los portadores de su mensaje, para que fueran los escritores
del resto de la Biblia. Pero miren el versículo 3 dice, a quien también después de haber aparecido se presentó vivo. Jesucristo murió, pero Él fue real, resucitando de la muerte. No hay dudas, dice, con pruebas indubitables, con pruebas que no pueden ser refutadas, con pruebas que nadie puede dudar. Incluso el mismo Tomás, ¿se acuerdan? Dudando en algunas ocasiones, Jesucristo le dijo, toca para que veas y compruebes que yo de verdad he resucitado de la muerte. Y el libro de Corintios, el capítulo 2, 1 Corintios 2, menciona una lista larga a las personas a las que Cristo se les apareció para demostrar el poder que Él había tenido sobre la muerte. Y durante estos 40 días Él estuvo enseñándoles y hablándoles acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Y eso va a ser interesante, el reino de Dios, porque esa es la pregunta que ellos tienen en el versículo 7. Este reino, Israel lo había entendido de una manera diferente. Hay una profecía en Ezequiel 36 y Joel 2 que dice que cuando venga el Espíritu Santo, en ese momento Israel va a ser restaurada y va a venir el reino de Dios y va a entrar con fuerza. Por eso esa inquietud sale en el versículo 7 a partir de los apóstoles. Pero miren versículo 4 y 5 cómo terminan. Y estando juntos, o estaba comiendo Jesús con ellos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y eso es con lo que concluimos y vamos a retomar esta mañana. ¿Cuál era esa promesa que Dios les había dado a los discípulos? ¿Cuál era esa promesa que Dios había dado a sus seguidores? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es la promesa que Dios le dio a sus discípulos? Que aquí la está recordando Lucas y Jesús les dice, recuerden y esperen la promesa que el Padre les dijo, que el Padre les dio y les dijo que oyeron de mi boca. ¿Alguien, hermanos, la recuerda? Muy bien, el Espíritu Santo, así es. El Señor Jesucristo dijo, me tengo que ir. Y uno diría, no, es necesario que te quedes, pero Él dice, no, es necesario que me vaya. Pero tranquilos, va a venir otro consolador. Así como Cristo era un consolador, así como Cristo era una persona que consolaba sus corazones, que estaba para ayudarlos, sanarlos, dice que iba a venir otro en nombre de Él y que les iba a enseñar todas las cosas. Eso lo encontramos en Juan 14 y es la venida del Espíritu Santo. Y esa es la promesa. Pero miren qué gran antesala estamos viendo antes de que venga el Espíritu Santo, porque eso pasa hasta Hechos 2. Todavía faltan algunas predicaciones para que lleguemos ahí. Pero el Señor estaba diciéndoles, recuerden la promesa, recuerden la promesa. Y si eran unos judíos que obedecían la ley, que estudiaban la ley, ellos recordaban que esa era la promesa de Dios, que iba a venir un poder desde lo alto y los iba a investir en sus vidas, que les iba a dar poder. Ezequiel 36, Joel 2, para que lo puedan estudiar después. Pero miren el versículo 5, cómo lo explica Jesús en sus palabras, esta promesa. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Por eso le llamaban el Bautista, porque él empezó a bautizar. Pero él decía, arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Y aquellos que hacían caso o atendían a ese mensaje, ellos se bautizaban. Pero dice, Juan el Bautista bautizó con agua. No tiene nada que ver con el bautismo que nosotros realizamos hoy en día. Es diferente, ese bautismo de Juan era acerca de arrepentimiento. El de nosotros es un mandato del Señor Jesucristo para identificarnos con Cristo. Son dos bautismos diferentes. Pero miren el versículo 5, todavía menciona un bautismo más. Dice, Juan bautizaba ciertamente con agua, pero ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y aquí es interesante porque esta palabra bautismo tenemos que entenderla y muchas veces, otra vez, lo asociamos con la práctica que nosotros tenemos como iglesia, del bautismo que realizamos cuando las personas son nuevas y recientes en la iglesia, quieren obedecer al Señor, quieren caminar con el Señor y empiezan a tomar pasos y decisiones en su vida para honrar a Dios. Este bautismo es diferente. El que nosotros realizamos, ya lo vamos a ver en Corintios más adelante, es para identificarnos con Cristo. Pero el que Juan realizaba era para arrepentimiento a los israelitas. Y este bautismo que Jesucristo dice es el Espíritu Santo. Ahora, es importante entender la palabra bautismo. La palabra bautismo significa sumergir. Claro, los escritores o los traductores, de la Biblia no encontraron una palabra que englobara la idea y por eso dijeron bautismo. La dejaron tal cual, está en griego, bautisomai.
Pero esta palabra bautizo significa sumergir. Entonces miren cómo quedaría el versículo si pensamos en esa idea que bautizo significa, o bautizar significa sumergir. Dice, porque Juan ciertamente los sumergió con agua, o los bautizó con agua, mas ustedes serán sumergidos. Ustedes serán sumergidos, serán zambullidos, si pudiéramos utilizar esta palabra, en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso es interesante porque la Biblia enseña que todos los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo, son sumergidos en el Espíritu Santo. De hecho, ese es el sello y la garantía que tenemos delante de Dios de que somos pertenencia de Él. Todo aquel que cree en Cristo, que se arrepiente de sus pecados, el Padre lo sumerge en el Espíritu Santo. Ahora, es difícil comprender esto porque no es una acción o una obra que nosotros vemos, como el bautismo físico. Ese sí, porque salimos mojados, ¿verdad? De pies a cabeza. Pero este bautismo realmente es una posición en la que Cristo nos pone. Estábamos en el reino de las tinieblas, dice, pero Él nos ha trasladado al reino del Padre, a ese reino de amor, de misericordia y de perdón. Y es el Espíritu Santo, ahora en este tiempo, el quien es el encargado de sumergirla en nuestras vidas para darnos una nueva vida. Entonces ahora sí vamos a estudiar versículo 6 al versículo 11. Ese solo fue como un recordatorio de lo que vimos el domingo pasado. Y hoy vamos a ver dos acciones fundamentales en el ministerio de la iglesia para el cumplimiento de su obra. Dos elementos esenciales en el ministerio de la iglesia. Y vamos a ver del versículo 6 al versículo 11, del versículo 6 al versículo 8, el recurso fundamental en el ministerio. El recurso fundamental que nosotros tenemos en el ministerio. Y número 2, la esperanza confortante en el ministerio. Miren conmigo cómo dice el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido, eran sus apóstoles, tal vez habían más personas, dice, le preguntaron diciendo, Señor, imagínense, ellos están 40 días recibiendo enseñanzas con Jesucristo. Pero Jesucristo le dijo, yo me tengo que ir. Dentro de pocos días va a venir el Espíritu Santo y yo me voy a tener que ir. Y ellos empiezan a preguntar y miren cómo se inquieta su corazón. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos sabían que una de las profecías en el Antiguo Testamento era que Israel iba a ser restaurada. ¿Restaurada de qué? En este momento donde está escribiendo, donde está pasando esto, el libro de Hechos, ellos están siendo oprimidos por el pueblo romano. Ellos no son libres de hacer sus reuniones. De hecho, el pueblo romano les está poniendo impuestos, les está poniendo reglas y normas que iban muchas veces en contra de Dios. Por eso podemos decir que ellos estaban siendo oprimidos por el pueblo romano. Y ellos estaban anhelando y deseando una restauración de su nación. Pero aquí viene lo interesante que Jesucristo le responde. Ellos querían una restauración terrenal, como muchas veces nosotros queremos un mejor presidente, queremos una mejor nación, mejores oportunidades, porque estamos enfocados en lo terrenal. Pero el Señor Jesucristo no les dijo que no iba a restaurar a Israel. Miren la respuesta de Él en el versículo 7. Les dijo, no les toca saber a ustedes los tiempos y las sazones. No es que no lo va a restaurar. Claro que el reino de Israel va a ser restaurado. Y nosotros creemos en un reino de 1000 años donde Cristo va a gobernar en esta tierra y va a haber paz en esta tierra. Pero eso va a ser hasta después de la tribulación, mucho tiempo después. Y ellos estaban esperando ese reino restaurado ahora, con la venida del Espíritu Santo. ¿Y Jesucristo qué les dice? No les dice que su pregunta está mala, no les dice que ellos tienen un interés incorrecto, sino más bien les dice que ellos no deben de preocuparse tanto por el tiempo o las épocas, sino más bien por la labor que ellos van a cumplir. Y esa es la respuesta que Jesucristo le da en el versículo 7 y 8. Por decirlo así, ellos preguntan en el versículo 6 acerca de una restauración y Jesucristo les da dos respuestas. Una, para calmar su corazón, y otra, para animarlos a cumplir la labor que tienen que cumplir. Versículo 7. Y les dijo, no les toca a ustedes saber qué, los tiempos o las sazones. Qué interesante, porque utiliza dos palabras diferentes para referirse a tiempo. Ahí la miramos como tiempo, es un tiempo cronológico, y después la otra, sazones, tiene que ver más con comida, ¿verdad? Como con condimentar algo. Pero en realidad esa es otra palabra para poder hablar de tiempo, pero un tiempo oportuno, no un tiempo cronológico. Y miren lo que les dice Jesucristo. A ustedes no les toca, o de hecho no se preocupen
por saber o por querer entender en qué tiempo, en qué época, en qué momento van a surgir o van a pasar las cosas. Porque el Padre puso en su sola potestad, o porque el Padre tiene autoridad para todas estas cosas. Por decirlo así, nosotros, hermanos, no sabemos cuándo va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. Y muchas personas se han equivocado y han tratado de decir, y han hecho ahí, armado un calendario y decir, no va a venir para tal fecha. ¿Se acuerdan en 1999 muchos decían que en el 2000 iba a ser el fin del mundo? Y muchos decían, porque el calendario se acababa para ese tiempo y era imposible. Y otros dijeron, no, en el 2021 va a ser. Y así se van a mantener por mucho tiempo y no van a saber exactamente en qué tiempo va a ser el que va a venir el Señor Jesucristo. Hay algunas señales que pueden darnos la idea y ahora sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero no sabemos cuánto va a durar. Si va a ser en 1 año, 2 años, 100 años, no sabemos. Y en realidad, así como los discípulos o como los apóstoles, no nos toca, hermanos, saber el tiempo en el que el Señor va a hacer las cosas. No estamos llamados a tratar de entender o averiguar o interpretar en qué tiempo el Señor va a hacer su reino, en qué tiempo el Señor va a hacer su obra en esta tierra. Pero que sí es lo que nos interesa, y esa es la respuesta al versículo 8. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su propia autoridad, pero sí, dice, van a recibir poder. ¿Se dan cuenta que no es un no rotundo a la pregunta de ellos, sino que más bien reenfoca el cuestionamiento, la duda que hay en su corazón? ¿Restaurarás Israel? Ahorita no les toca a ustedes saber el tiempo, pero van a recibir el Espíritu Santo. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y van a ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, apóstoles y discípulos que estaban con Cristo, no se preocupen acerca de los tiempos y el reino terrenal de Israel. Más bien preocúpense por la labor que ustedes tienen que cumplir y que no los voy a dejar solos porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. La misión de los apóstoles consistía en ¿qué? En esparcir el Evangelio. Y esa era la razón principal por la que el Espíritu Santo había venido a sus vidas. Hermano, y eso tiene que enseñarnos bastante a nosotros. Eso tiene que hablar bastante a nuestra vida en este tiempo. Tal vez a veces quisiéramos un mejor presidente, quisiéramos mejores oportunidades para nuestros niños en la escuela. Pero esta es la época en la que nos tocó vivir y el Señor lo ha permitido, que nosotros estuviéramos en Santa Bárbara. Y aunque estemos tan largo de las ciudades o países enormes y potencias, el Señor tiene cuidado y misericordia de nosotros también al cumplir su promesa en nosotros, recibir y darnos poder a través del Espíritu Santo. Ahora, este poder que los discípulos, que los apóstoles iban a recibir, era específico para llevar a cabo la tarea. Porque miren que dice ahí, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros y me serán testigos. La palabra que ustedes entienden como un testigo tiene que ser alguien que vio y escuchó, que estuvo presenciando un acto para poder después dar fe de lo que aconteció. Pero aquí en realidad también la palabra habla acerca de un martirio. De hecho, la misma palabra para testigo es la misma palabra que nosotros tenemos para mártir. Y Jesucristo les está diciendo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Qué emoción, dirían ellos, pero van a ser mártires. Van a recibir el Espíritu Santo, pero para ser mártires, para sufrir, para morir. Y eso es lo que nos narra el libro de Hechos, como a muchos de los cristianos fueron perseguidos, fueron maltratados por el Evangelio. Hay un libro terrorífico, por decirlo así, pero qué libro tan increíble. Se llama, el libro es de John Fox y habla acerca de los mártires y narra cómo personas valientes en el primer siglo entregaron su vida por el Evangelio. Muchos fueron cortados, otros fueron crucificados, fueron apedreados. Y ese libro realmente debería ser una cachetada para la iglesia hoy en día. Porque ellos dieron sangre, dieron su vida por el Evangelio. No negaron a Cristo, siguieron a Cristo, siendo testigos, siendo mártires, para proclamar el Evangelio y cumplir la misión de Dios, el Evangelio a todas las naciones. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos cómodos, a nuestros vecinos no les hablamos, a nuestros familiares no les damos el Evangelio.
A veces, de hecho, nos confundimos y parecemos más bien personas del mundo y no testigos de Cristo, no la luz del mundo que está para resplandecer. Y eso debería ser, hermano, una exhortación a nuestras vidas del tipo de evangelio que tenemos que vivir. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cada uno de nosotros ha sido capacitado y lleno del Espíritu Santo para poder cumplir esa obra. Nadie tiene excusa, a menos que no sea creyente, usted no puede evangelizar, pero si lo es, sí puede evangelizar por el Espíritu Santo. Y ese versículo 8 es realmente importante porque miren cómo usa un método sencillo para poder comunicar el Evangelio. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Otra vez, el Espíritu Santo no es algo que nosotros anhelamos, que no buscamos, sino que Dios lo envía a nuestras vidas. Y dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. 3 lugares donde el Señor empieza a describir cómo va a expandir el Evangelio. ¿Se acuerdan? Les dice, no se muevan de Jerusalén, quédense y esperen la promesa ahí, porque principalmente van a empezar predicando en Jerusalén. Luego se van a extender en Judea y Samaria, que eran las ciudades alrededor de Jerusalén, y después hasta lo último la tierra. Ahora, nosotros no estamos llamados a ir a predicar a Jerusalén. También caros los pasajes para ir allá. Igual ni siquiera hablamos hebreo para que nos puedan entender. Pero esa fue la estrategia que el Señor utilizó para sus discípulos. Prediquen primero en Jerusalén. Una vez expandan el Evangelio a toda Judea y Samaria y después hasta los confines de la tierra. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pedro se quedó en Jerusalén, predicó, enseñó la primera iglesia en Jerusalén. Después viene Pablo y empieza a viajar, esos viajes misioneros que él hace alrededor de todo Jerusalén, Judea y Samaria. Y lo último de la tierra, pues, hasta que el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Y eso nos enseña cómo el Evangelio también alcanzó este continente americano, porque todo esto se desarrolló allá en Asia, Europa, y nosotros estábamos muy lejos a esto, pero el Señor tiene tanta bondad para alcanzar hasta lo último de la tierra. ¿Y qué tal de nosotros? Empezar enseñando en nuestros hogares, empezar predicando en nuestras casas, en nuestras familias, y así empezar a expandir el mensaje del Señor a lo largo de toda la tierra. De hecho, la Biblia menciona que el Señor Jesucristo no va a venir hasta que el Evangelio, este Evangelio, sea predicado en todo el mundo. Y muchas personas dicen, Señor, ven ya. Y les decía un predicador, entonces vayan y prediquen para que el Señor venga ya. Y todas las naciones conozcan el Evangelio. Y por eso la obra misionera es tan importante. Y nuestra iglesia también tiene que pensar cómo contribuir en el Evangelio, no solo aquí, a nuestro alrededor, pero también a aldeas y ciudades cercanas a nosotros. Estamos llamados a hacer la misma obra evangelizadora que el Señor puso en Hechos. Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ese es el recurso fundamental que el Señor nos ha dado. El Señor no nos ha dado una tarea para que nosotros no podamos cumplirla. El Señor no nos ha dado una tarea en la cual nosotros no podemos obedecerla, sino que Él nos da la tarea, pero también nos da el recurso fundamental en el ministerio. ¿Y cuál es? El Espíritu Santo. A ustedes no les toca saber el tiempo, ni el horario, ni el calendario de Dios, pero algo sí van a recibir: el poder, el Espíritu Santo, para capacitarlos y cumplir esta tarea. Así que mi exhortación, hermanos, esta mañana es que usted reconozca que necesita predicar. Reconozca que ya puede y ha sido capacitado para llevar las buenas nuevas donde sea, pero que es su labor y es su tarea poder compartir a otros acerca del mensaje de salvación. Recibirán poder desde lo alto. Pero miren ahora el versículo 9 al 11. Ya vimos el recurso fundamental. ¿Cuál es el recurso fundamental? El Espíritu Santo, muy bien. Y ahora vamos a ver la esperanza confortante en el ministerio. Imagínense cómo es el Señor. No solamente nos da un mandato, sino que nos da el recurso o las herramientas, podemos decirlo así, para cumplir ese mandato. Y aún así, nos da una promesa, nos da esperanza que conforta nuestros corazones. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, Jesucristo, viéndolo ellos, Él fue alzado.
Y aquí da la idea que el Padre mismo vino y recogió a su Hijo y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, vinieron o se pusieron dos varones con vestidura blanca. Ahora, eso lo leímos en Lucas, ¿se acuerdan? Estaban juntos, salieron, dice, tal vez afuera del templo, afuera de un lugar, y físicamente Jesucristo empezó a levitar, a ascender, podemos decir, casi a volar, pero fue la obra del Padre recogiendo a su Hijo, recibiendo a su Hijo, resucitado la muerte, venciendo la muerte, cumpliendo con la tarea que Él iba a venir. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses? Que Él se humilló y descendió hasta lo sumo, haciéndose obediente a la muerte, se hizo hombre, pero después fue recibido en los cielos. Y eso es importante, hermanos, para nuestro ministerio, para nuestra iglesia, recordar que Cristo no fue una aparición. Y miren el lenguaje que utiliza Lucas ahí. Ellos, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, si ya lo están viendo, es obvio que están utilizando los ojos, pero estaba usando un lenguaje que nosotros podamos comprender y recordar que esto fue real. Fue un evento 100% real. No fue una aparición y que un espíritu subió, no. Fue un hombre de carne y hueso que resucitó de la muerte, que subió al cielo. Creo que se lo dije el domingo pasado. Existe una persona en este momento que está en el cielo, y ese es el Señor Jesucristo. Su cuerpo físico, carnal, ya está a la diestra del Padre. Y estando, versículo 10, ellos con los ojos puestos en el cielo, viendo este acto perplejos tal vez sus corazones atemorizados de lo que estaba sucediendo, entre tanto que él se iba o que esa nube iba subiendo, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿quiénes? Dos varones, dos ángeles que tomaron forma corporal de hombre con vestiduras blancas para darles esperanza, para confortar sus corazones. Imagínense el temor que existía en estos hombres de haber tenido a su maestro sanando y haciendo milagros, enseñando y cumpliendo la voluntad del Señor. Y ese hombre se va de sus vidas. Y ese hombre les dice, me tengo que ir. Van a recibir un poder, pero ellos no sabían cómo iba a ser. Ellos no dudaban de muchas maneras. Y este hombre está subiendo y se está yendo al cielo, pero vienen dos ángeles para poder confortar y animar sus corazones. Versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, les dice, ¿por qué están mirando el cielo? Y uno les respondería, porque se nos va nuestro maestro, le dirían. Y le dicen los ángeles, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Qué esperanza o qué confortante para estos hombres, que su maestro, que los enseñó, que les mostró, que les abrió los ojos a la verdad del Evangelio, se está yendo, pero los ángeles les dicen, no se preocupen, Él va a volver, Él regresará. Y eso, hermanos, también es esperanza y consuelo para nuestras vidas. Jesucristo va a regresar. Jesucristo volverá. Esa es la esperanza que nosotros tenemos de Él. Y no es una esperanza puesta en hombres, no es una esperanza como que puede pasar o no puede pasar, como los discípulos creían acerca de la resurrección. Jesucristo les dijo, voy a resucitar, y dudaron. Incluso acuérdense aquellos discípulos que iban de camino de Maús. Ellos iban tristes, ya habían pasado 3 días y ellos iban tristes. Y les dicen, ¿no saben las cosas que han pasado? El Cristo murió y hace 3 días nos dejó. Pero Cristo les había dicho que iba a resucitar, pero ellos no lo recordaron. Jesucristo tuvo que aparecerse a estos hombres y decirles, tardos de corazón, lentos para responder a las cosas espirituales. Y ellos ahora, en ese momento, en el camino de Maús, recordaron todo el Antiguo Testamento, cómo en verdad Cristo iba a resucitar y lo habían tenido enfrente. De la misma manera, estos ángeles consuelan el corazón de los discípulos y les dicen, Cristo va a venir, Cristo volverá. Y ese es el fundamento de nuestra fe, hermanos. La obra perfecta de Cristo en la tierra. La muerte sacrificial
por los pecados de los elegidos. La resurrección de la muerte victoriosa de Cristo, pero el regreso o el retorno a esta tierra para traer paz. Cuando Cristo regrese, ahí sí va a restaurar el reino de Israel. Cuando Cristo regrese, ahí sí va a instalar su reino terrenal por 1000 años. Pero ¿cuándo volverá? No lo sabemos. Pero algo que sí podemos tener seguro es que Él va a volver. Hermano, y eso tu corazón tiene que abrazarlo. Eso tu corazón tiene que aferrarse en esa verdad. Tiene que creer en esa verdad y descansar en que Cristo un día volverá. Tal vez muramos primero nosotros, pero Él va a volver. Y así como morimos, Él nos resucitará de entre los muertos. Por eso esa es la esperanza que nosotros tenemos en el misterio. ¿Qué nos impide hablar de Cristo? De hecho, más bien este tiempo donde Cristo está esperando volver, la ira de Dios está siendo detenida sobre aquellos que están pecando constantemente. Pero Cristo está reteniendo ese momento para que muchos vengan a la salvación, para que muchos vengan al arrepentimiento. Y es tu labor y la mía poder predicar el Evangelio de Cristo. Un día ya no vamos a poder predicar el Evangelio. Va a llegar un momento, y eso lo menciona Timoteo, donde tendrán comezón de oír, dice, donde la gente va a querer escuchar el Evangelio. Pero ya va a ser muy tarde ese momento. Se van a amontonar maestros y falsos para torcer en realidad lo que es el Evangelio, pero tú y yo tenemos el verdadero Evangelio. Tú y yo tenemos la palabra pura del Señor, y esa es la que tenemos que llevar, esa es la que tenemos que predicar, esa es la que tenemos que vivir en nuestras vidas. Por eso hoy con más urgencia necesitamos compartir el mensaje de salvación. Dile, Cristo volverá. Lo que hemos aprendido hoy. Así como Cristo se fue, Él volverá. Pero cuando Él vuelva, solo van a haber dos tipos de personas. Aquellos que Él va a resucitar de los muertos y los va a llevar a la casa del Padre, y aquellos que van a resucitar, pero para el juicio eterno. Y ya va a ser muy tarde para poder pedir perdón. Ya va a ser muy tarde para poder querer corregir las cosas. Por eso el momento de arrepentirnos es ahora. El momento de hablar a esos corazones llenos de pecado es ahora. Porque Cristo vuelve pronto. Y ese ha sido el mensaje de la iglesia a lo largo de los tiempos. Cristo volverá, Cristo volverá. De hecho es interesante porque los tesalonicenses se confundieron un poco porque también el ser humano trata de buscar tiempos y fechas, y los tesalonicenses hasta dejaron de trabajar. Dijeron, no, como Cristo va a volver pronto, mejor dejemos de trabajar y solo estemos en la iglesia. Y Pablo les dice, no es así. Tienen que trabajar, sigan con sus vidas, continúen con lo que están haciendo. Necesitan comer, necesitan proveer en sus hogares, pero mantengan esa convicción y esa esperanza en sus corazones de que Cristo va a volver. Un día Cristo volverá a la tierra de la misma forma en la que ascendió para establecer su reino. Apocalipsis 1:7. Miren conmigo, por favor, ese versículo. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? La revelación final de los tiempos, de cómo Cristo va a instalar su reino en esta tierra. Y miren lo que dice el versículo 7 y después nos vamos al capítulo 14. Apocalipsis 1:7. 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, así como se fue en una nube, así volverá en la nube, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo verá a Cristo, todos resucitarán, pero miren, todos los linajes de la tierra harán ¿qué? Lamentación, duelo, por no haber creído en este hombre, por no haberse arrepentido de sus pecados, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Apocalipsis 14.
Vamos a leer desde el versículo 1, creo que este texto es bastante interesante, Apocalipsis 14, 1 al 14. Dice, después miré y aquí el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión y con el cántico 44,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo, como de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino solo aquellos 144,000 redimidos de entre los de la tierra. Estos van a ser los que triunfan después de la tribulación. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, cuyas primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo, diciendo a una gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado, la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, estas naciones paganas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a una gran voz, diciendo: adora a la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Imagínense, no van a tener reposo. Versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Hay un lenguaje bien fuerte hablando de cómo estas personas van a ser entregadas a la ira de Dios, pero versículo 12, la paciencia de los santos o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 14, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El versículo 14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel y clamaba a gran voz, el que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, es decir, cosechó, recogió aquello. Y salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos, recoge los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en un gran lagar, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Tal vez un lenguaje difícil de entender o de interpretar algunas figuras de ahí, pero en realidad el punto y la idea es: muchos van a sufrir, morirán y no tendrán escapatoria de la ira de Dios. Pero bienaventurados aquellos que han creído en el Hijo de Dios para poder rescatar sus almas. Hermano, a ti y a mí se me ha dado una tarea importante de predicar el Evangelio. No nos quedemos solamente sentados esperando que Cristo venga.
sino que Cristo nos encuentre trabajando para su reino. Ya nos ha dado su poder, ya nos ha dado sus recursos para hacer la tarea y también nos ha dado un recordatorio hermoso, una promesa inquebrantable de que Él volverá. Predique el Evangelio, predica a Cristo en tu hogar, en tu vecindario y en donde todo tú puedas hacerlo. Esa es la esperanza que tenemos, que Cristo va a regresar por nosotros para la eternidad. Amén. Oramos. Bendito eres, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Seguimos estudiando este libro de Hechos y viendo, Señor, cómo tú te preocupas porque nosotros sigamos cumpliendo tu ministerio, cumpliendo esa obra de predicar a las naciones. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos seguramente, Señor, que Él volverá. Esa es una promesa, Señor, que no fallará. Tú no eres hombre para mentir, Señor, ni hijo de hombre para engañar. Tú eres el verdadero, el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra. Por eso, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Ayúdanos a poder proclamar este mensaje, a poder anunciar estas buenas nuevas en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestra iglesia y alrededores, Señor. Queremos ser una iglesia movida por el Espíritu Santo para enseñar y proclamar las buenas nuevas. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí esta mañana. Guarda su corazón, guarda su vida. Ayúdalo, Señor, con las batallas y los pecados que está teniendo. Pero si se ha arrepentido, si ha creído en ti, como el único Dios vivo y verdadero que envió a su Hijo a morir y a resucitar para hacer el sacrificio perfecto, seguramente, Señor, tú le has dado el Espíritu Santo. Y oramos para que ese Espíritu Santo, Señor, esté incomodando y esté moviendo nuestras vidas a llevar este mensaje de salvación. Gracias, Señor, por tu obra. Como decían los escritores de la Biblia, es un misterio, Señor. Y nosotros somos parte de este glorioso misterio, la iglesia, Padre. Bendito eres. Te agradecemos por este tiempo, Señor, que nuestros corazones recuerden esta preciosa promesa, que tú volverás. Bendito sea el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Él oramos y a Él agradecemos por los siglos de los siglos. Amén.